Así dice el sílabus. Camila. Sí, doctor. Bueno, a pedido tuyo. Acceso a la pantalla tienen. Sí, doctor. Doctor. Bien. Gracias. Siguiente región en la conformación del miembro inferior. La región del muslo. ¿Qué hueso hay en el muslo, Camila? El fémur, doctor. El fémur. ¿Con quién o con quiénes se articula el fémur? Con la tibia y el peroné. Sí, con alguien más. Con el coxis. Con el coxis. A ver, ubícate dónde el coxis. ¿Dónde está el coxis esto, Camila? ¿Ya te ubicaste? Con la pelvis, doctor. Ahora cambia la figura, hija. Si bien el nombre dice coxofemoral, pero no es de coxis, sino es de hueso coxal. ¿Y se acuerda qué superficie específicamente el hueso coxal para que se articule con el fémur? Camila. Camila. No, doctor. ¿Alguien que lo recuerde, jóvenes? Marina. Sí, doctor. La respuesta. La parte del isquio. Buenos días. Del isquio. ¿Y cómo se llama? Pues para eso ya el tema está revisado. ¿Alguien que quiera responder? ¿Alguien que desee responder? Nadie. No estamos bien jóvenes. Seguiremos. Esta es la primera región de la conformación esquelética del miembro inferior que hemos revisado. Los dos huesos coxales. Y del coxal, aquí estamos viendo su cara endopélvica. Y en su cara externa es donde está esta superficie que se llama el acetábulo o cavidad cotiloidea. Y en esa superficie, además externa, lateral, exopélvica del coxal, donde está esa superficie articular para la cabeza del fémur. Y Camila, escucha. Los cóndilos femorales solamente se articulan con las cavidades que tienen su epífisis proximal a la tibia, más no con la fíbula o peroné. Esa es la gran diferencia con el miembro superior. Esto comparativamente sería la articulación del codo en miembro superior. Entonces, este es el hueso que vamos a revisar, más la articulación coxofemoral. ¿Qué características iniciales tiene este hueso? ¿Qué tipo de hueso es? Rápido. Largo. Hueso largo. Largo. Por tanto, en un hueso largo hablamos de cuerpo diáfisis y sus epífisis, tanto proximales como distales. Aquí el esqueleto está en posición anatómica. ¿Es simétrico o asimétrico? Jóvenes, es asimétrico. Y la razón por la cual es asimétrico no tiene la verticalidad. Tiene una orientación de fuera hacia adentro. Y obviamente de superior a inferior. Ahora, esta distancia que separan ambas epífisis de fémur siempre es mayor ¿en quién? ¿En el varón o en la mujer?
¿Quién responde? La mujer, doctor. ¿Quién habla? Camila Castro. ¿Por qué Camila? Porque usted nos explicó algo de la parte cuando iba a realizarse el parto. En resumen, Camila, eso se llama el diámetro de la pelvis femenina es más ancha o de mayor diámetro transverso. Eso es el que permite que ambos coxales estén más separados, entre comillas. Y eso explica esto porque es más separado con mayor distancia en la mujer que en el varón. Y en el varón, obvio, la configuración de la cintura pélvica es diferente. Hueso largo es como si este hueso estuviese rotado de hacia atrás hacia adelante, y eso lo vamos a entender mejor cuando vayamos describiendo este hueso. Y lo otro, como característica inicial, chicos, es que tiene una concavidad posterior. Aparentemente acá el hueso es rectilíneo, pero en la posición que les hice el comentario, pero tiene una concavidad posterior. Y esa concavidad posterior lo tenemos acá. Aquí el fémur está tan igual en la misma posición que vimos en el anterior esquema, vista anterior o vista en posición anatómica. Y aquí ustedes están viendo el ligero grado de torsión que tiene. ¿Listo? Y esta es una vista posterior. Pues yo no diría tanto posterior que de acuerdo a lo que dice el esquema, sino totalmente interna o lateral. Y ahí solamente vamos a ver esta concavidad posterior. Pero esta concavidad posterior, ya cuando hagamos las disquisiciones de los detalles anatómicos que tiene en su cuerpo, vamos a encontrar una superficie muy característica en este hueso. Entonces, hueso largo con diáfisis, epífisis. Empecemos a describir la diáfisis o cuerpo de este hueso, qué características tiene. Tiene primero una configuración prismática, triangular, y por tanto, de ser así, se habla de caras y de bordes. Esto lo que estamos evidenciando en el esquema es la cara anterior. Y la relación anatómica que tiene esta cara del fémur es predominantemente, o casi en la totalidad de esta cara anterior, con la configuración del músculo cuádriceps. Luego, tiene una cara interna, ¿cierto? O medial, si es que se entiende mejor así, que está en relación con el vientre interno del mismo músculo cuádriceps. Mientras que en la cara externa o lateral, relación con el vasto externo del mismo músculo. En buena cuenta, entonces, jóvenes, el cuádriceps es como, obviamente, después de sus inserciones iniciales, sus 4 porciones o 4 cuerpos del músculo es como si abrazasen a la cara anterior, cara medial y cara externa de la diáfisis de este hueso. Y luego hay bordes que delimitan estas caras. Un borde es el interno y otro borde es el externo, delimitando prácticamente la cara anterior. Pero estos bordes, como ustedes están viendo, no son perfectamente definidos, sino que para completar la descripción de lo prismático se habla de esos bordes. Pero sí constituye o tiene detalles anatómicos bien definidos, eso que dijimos que tiene una concavidad posterior, ahí hay una estructura ósea, tanto en la diáfisis como en las epífisis, de esto que recibe la denominación de la línea áspera o línea rugosa. Y esto lo tenemos mejor evidenciado en una vista más aproximada, que es una vista posterior. Obviamente estamos viendo el borde posterior, perdón, pero este borde, por la presencia de este detalle anatómico, lo describen no tanto nítidamente como borde posterior, sino como la línea rugosa o la línea áspera. Y esta línea áspera, como ustedes están viendo ahí, tiene 2 labios.
o dos elevaciones. Obviamente, uno es el labio interno y otro es el labio externo. Y entre ambos, por supuesto, hay una ligera separación que recibe la denominación del intersticio de estos dos labios configurativos en el borde posterior del fémur. Y ese intersticio, jóvenes, constituye superficie anatómica para la inserción de los músculos aductores mayor, mediano y menor que están en esta zona. Y también a la porción corta del bíceps. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en la diáfisis es así línea rugosa con sus dos labios. Esta misma estructura, así comentada en el borde posterior, ¿qué pasa después cuando se dirige hacia la epífisis proximal o lo mismo a la epífisis distal de este hueso? Y se evidencia en el esquema, jóvenes. Termina ya no en dos líneas, como si estas dos líneas, una, la más pronunciada, reconocible, identificable, es la trifurcación más posterior y que se dirige ¿hacia dónde? Hacia el trocánter mayor de este hueso que está en la epífisis proximal. Y esta línea así externa de trifurcación también se le denomina la tuberosidad glútea. Entonces, si es tuberosidad, jóvenes, constituye zona de inserción de los músculos glúteos. Medialmente a esta línea, o si quieren dirigiéndose hacia la superficie interna del hueso, existe otra línea más tenue y termina en la base de esto que es el trocánter menor o trocantín. Entonces, si es una elevación obviamente de menor pronunciación que la primera que hemos comentado, entonces ya no le dan la denominación de tuberosidad, sino de la línea pectínea. Y esta característica anatómica igual, superficie de inserción para el músculo de la misma identificación de esta línea, músculo pectíneo. En buena cuenta, jóvenes, estoy haciéndoles el recuento de los detalles anatómicos y simultáneamente ya induciéndolos a los temas incluidos en el tercer capítulo, que son músculos. Entonces acá ya estoy comentando de los músculos de la región glútea o de la primera región del miembro inferior. Luego se describe más medialmente otra línea de trifurcación, pero que en los esquemas no es factible o no lo representan. Y yo he tratado para el entendimiento de ustedes, aquí está la tercera línea, jóvenes, más medial, que se dirige ¿hacia dónde? Hacia la base del cuello del fémur. Y esta tercera línea medial de trifurcación de la línea rugosa o áspera constituye superficie de inserción del vasto interno del cuádriceps. Ese es el comportamiento de este borde posterior, línea áspera o línea rugosa, hacia la epífisis proximal. ¿Y qué pasa con esta misma línea rugosa o áspera cuando se dirige hacia la epífisis distal? Aquí trifurcación y aquí bifurcación, jóvenes. Y de esta bifurcación, como ustedes están viendo ahí, esto igual tiene dos líneas o dos crestas. La externa más pronunciada, pero uniforme en su trazado y que termina en el epicóndilo lateral. Mientras que la otra es más tenue, pero tiene una interrupción como un canal tenue a este nivel. Pero después se continúa y termina en el epicóndilo medial. Esta, como un surco tenue a este nivel, es para quien jóvenes. Recubriendo a la superficie ósea no solamente hay músculos, hay aponeurosis, hay tendones de inserción de los músculos, hay estructura vascular, hay estructura nerviosa.
¿no es cierto? Entonces, una de las estructuras vasculares, específicamente la arteria femoral que desciende por la cara anterointerna, tiene que continuar su recorrido y cumplir su función de irrigación, pero de anterior, después a este nivel, jóvenes, se va a la región posterior del muslo y de la pierna. Y cuando cambia de dirección y surca este canal o transita por este canal, cuando ya lo transpone, recibe la denominación, la misma arteria femoral tiene el nombre arteria poplitea. Y en esta fosa poplitea, delimitado desde el punto de vista óseo, con esta bifurcación, no solamente está la arteria, jóvenes, hay venas, hay nervios y hay estructura linfática también. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta ahí la descripción de los detalles anatómicos presentes en la diáfisis o cuerpo del fémur. ¿Qué falta por describir? Esto, chicos. Y en estas epífisis, tanto proximal como distal, Camila, ¿qué cree que vamos a encontrar a ese nivel? Una tuberosidad glútea, doctor. ¿Perdón? La tuberosidad glútea, Ya. la Sigue, a línea ver. rectilínea y la línea espiral. Sigue. ¿Qué más? Cánsate. La cabeza articular. Muy bien. Entonces, resumiendo lo que tú quieres decir, Camila, vamos a encontrar detalles anatómicos no articulares y detalles anatómicos netamente articulares. En la epífisis proximal, cabeza del húmero, obviamente recubierta de cartílago hialino. Y en la epífisis distal, igual, superficies articulares que son los cóndilos femorales. ¿Listo? Eso vamos a revisar a continuación. Y aquí tienen, jóvenes, la epífisis proximal, detalle anatómico inicial, cuello quirúrgico y cuello anatómico. Esta es una vista anterior o posterior del hueso fémur. ¿Y de qué lado? ¿Izquierdo o derecho, Camila? Es del lado derecho, doctor. Derecho. ¿Anterior o posterior? Posterior, doctor. ¿Por qué? No, doctor, es anterior. ¿Por qué también igual? Por cómo podemos observar la trocante mayor. ¿La única razón? ¿La única razón? No, doctor, porque podemos observar, sino también las líneas pectinea y la línea espiral y la tuberosidad glútea. ¿Ya? ¿Alguien que quiera opinar? Profesor, yo diría de que es una vista posterior o, como usted había dicho, lateral. Bueno, mirando ¿Ya? bueno, ¿Quién está es hablando? Crispin, justamente porque puedo observar las ¿Quién líneas. está hablando? Dayana Crispin, doctor. Buenos días, Dayana. ¿Y Buenos por días. qué es posterior, Dayana? Yo diría que es posterior porque, justamente como dijo mi compañera, estaba bien con lo que es, digamos, la vista, por ejemplo, del trocánter menor, donde vamos a ver justamente las líneas pectíneas y también el otro lado, justamente en la otra línea. También, bueno, también más que todo por eso, porque puedo observar las líneas y con eso, y justamente las líneas son las que estaban en la parte posterior. Crispín, escúchame. Para ti es posterior, igual que tu compañera Camila. ¿Sí? Sí, yo había escuchado que había dicho anterior, Ya mi está. compañera Camila. ¿Alguien que discrepe con sus dos compañeras? Obvio, la discrepancia en el buen sentido. Marcelo. Marcelo.
Ya, tú que acabas de hablar. O sea, ¿estás de acuerdo? A ver. um, Doctor, hay algunos compañeros que están levantando la mano. ¿Quién es que no la veo? Erika Guamán. Erika, ¿te escucho o te escuchamos? Bueno, doctor, es que quería decirles, o sea, sí estoy desde hace rato levantado, pero sí estaba de acuerdo con que era una vista posterior, porque justamente vamos a ver la Bueno, línea de trifurcación. ya. Dayana, ¿usted dijo anterior o posterior? Yo dije posterior, pero yo había escuchado que mi anterior compañero había dicho anterior. Ya, entonces por eso seguí preguntando nuevamente. Camila respondió inicialmente, ¿no? Sí, doctor. Ya. Escucha, Camila, por favor, y escuchen quienes también opinaban de que era cara anterior. No, cara anterior. Les he sido lo suficientemente enfáticos, chicos. O no quieren escuchar o no quieren mirar, pues. Esto es posterior. ¿Cómo se llama esto, Camila? La diáfisis, doctor. Me canso. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Para qué les explico, chicos? Línea áspera, Doctor. profesor. Línea áspera, línea rugosa, les dije hacia arriba la epífisis proximal, trifurcación y bifurcación a la epífisis distal. Acá están viendo la línea áspera, sí la están viendo. Y por tanto, es borde posterior, pues jóvenes, o vista posterior. Obviamente, como lo remarcaron, ambos trocánteres, esto que quede bien clarito, son posteriores. Trocánter mayor, trocánter menor. Hay una superficie elevada del hueso como delimitando el extremo distal del cuello femoral, que se llama la cresta intertrocanteria. Y acá están las líneas de trifurcación. Entonces, estos detalles vamos a revisar. Porque la línea ya fue revisada, pero no hemos revisado esto con profundidad, lo que son los trocánteres, cresta, cuello y la cabeza. Pues bien, jóvenes, la cabeza. Redondeada, semiesférica, 2/3 de un cilindro, dicen, o de una esfera, obviamente recubierta de cartílago hialino, pero si hacemos una uniformidad de todo esto que es la epífisis con la diáfisis del fémur, jóvenes, la cabeza tiene cierta orientación. Si consideramos el inicio del cuello y después la cabeza, obviamente desde la base, orientado hacia arriba, obviamente de abajo hacia arriba. Está lateralmente a la diáfisis o medialmente. Medialmente. Y por tanto la orientación es hacia adentro. Y aparte de ser hacia arriba, hacia adentro, tiene cierta inclinación hacia adelante. Y esta inclinación hacia adelante, jóvenes, es por esto. Tiene que ir en busca del acetábulo. ¿Está claro? Entonces, esas son las razones por las cuales hay la explicación de esa orientación que tiene la cabeza del fémur. Ahora, ¿qué más de especial tiene la cabeza del fémur? Aquí es una vista anterior. Aquí es una vista medial. Y ustedes están viendo que presenta como una especie de escotadura la cabeza del fémur. Sí, es así, jóvenes. No es que le haya faltado pintura a quien hizo el esquema. Entonces, aparte de la orientación que tiene la cabeza, la recubierta cartilaginosa, si nosotros hacemos un trazado así horizontal o un plano horizontal, esta fovea capitis o fovea para el ligamento redondo, así se llama esta estructura, jóvenes, está por debajo de esa línea horizontal
o ligeramente por debajo. Tiene cierta profundidad. Y el otro detalle de esta fovea capitis es que va como en su superficie como varios orificios. Y la razón de esos orificios pues para la nutrición del hueso, o sea, estructura arterial. Y aquí también se ve insertar un ligamento importante en la configuración del medio de refuerzo de la articulación coxofemoral, que es el ligamento redondo. Entonces, por eso se llama fovea capitis o fovea para el ligamento redondo. Luego, termina la superficie de recubierta de hialino que tiene, el cartílago hialino que tiene la cabeza. Y después, ¿qué viene? Como sujetando a la cabeza esta estructura que es el cuello del fémur o cuello anatómico. Y este cuello, aparentemente aquí es totalmente cilíndrico, pero no es así. Y ustedes están viendo acá que ya tiene una configuración diferente y aquí sí se ve como si esta porción del hueso estuviese aplanado en el sentido antero-posterior. Entonces, en la descripción que hacen dicen que es un cilindro aplanado en el sentido que les he comentado, y en base a eso se describen dos caras, dos bordes y dos extremos. ¿De qué caras hablamos? Esta es la cara anterior. Y la superficie de esta cara anterior del cuello es predominantemente para la inserción de la cápsula articular. Y la cápsula articular termina en esta superficie anatómica entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Luego, la cara posterior de este cuello, jóvenes, se caracteriza por tener cierta convexidad y a diferencia de la cara anterior, donde se inserta en toda su superficie la cápsula, aquí no, jóvenes, solamente en sus 2/3 internos tiene inserción la cápsula. Eso quiere decir que hay estructuras donde la presencia de la cápsula está reforzada por otras estructuras y eso va a ser motivo para la formación de las bolsas sinoviales que hay a este nivel. Luego, si hay dos caras, hay dos bordes, borde superior y borde inferior. El borde superior, obviamente de menor longitud que el inferior, jóvenes, y termina ¿dónde? En el trocánter mayor. Mientras que el borde inferior del cuello es de mayor longitud y después prácticamente su extremidad inferior se confunde con la superficie que tiene la diáfisis del fémur. Y los extremos, un extremo es proximal o medial y el otro extremo es lateral. Entonces, estos extremos, el interno es obviamente más ancho y es el que realmente sostiene a la cabeza y tiene relación como límite con el cartílago hialino. Mientras que el otro extremo también es ancho, pero está marcadamente relacionado con la presencia de los dos trocánteres, trocánter mayor y trocánter menor. Y estructura anatómica que se interpone entre estos dos trocánteres y estamos en una vista anterior, es esto, jóvenes, y apenas se ve con las vistas, es la línea intertrocanteria. Línea intertrocanteria. Y en esta misma superficie, pero en la región posterior del fémur, hay una prominencia más elevada. Y esto se llama la cresta intertrocanteria. Entonces, por delante línea porque es más de menos relieve y aquí de más pronunciación es la cresta intertrocanteria. Ahora, ¿qué longitud promedio tiene el cuello? Longitud promedio de 35 a 45 milímetros. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta ahí descrita con minuciosidad la cabeza y el cuello. ¿Qué falta describir? Trocánter mayor y trocánter menor. ¿Y por qué lo describimos así al trocánter mayor y menor? Porque tiene varios aspectos en su conformación, jóvenes.
Entonces, este trocánter mayor en una vista anterior se ve así, pero un ratito, por favor. Miren, acá tienen las 4 vistas del trocánter. Esta es una vista anterior, esta es una vista interna o medial, esta es una vista posterior y esta es la vista externa o lateral. Tiene varios detalles anatómicos en su configuración, y ustedes además, si son lo suficientemente acuciosos, este trocánter mayor en su cara interna como si tuviese una excavación a ese nivel. Entonces, ¿qué de especial tiene este trocánter mayor? Primero, por su configuración se describe que 2 caras. La cara externa, lo que estoy precisando ahí, y su cara interna. La cara externa, ¿qué características tiene en general? De ser rugoso, ¿no es cierto? Y es como si empezase en la parte más superior del mismo trocánter y termina en la base de lo que es el trocánter. Y es así rugoso, ¿por qué? Porque tiene la presencia en esta región anterior del trocánter mayor una línea rugosa, y esta línea rugosa va a constituir superficie anatómica para el glúteo mediano, y por encima de esto va a haber la presencia de una bolsa serosa. La cara interna, que la tienen ahí, jóvenes, no muy evidenciable, es como una cavidad que es así. Cavidad que se forma, por supuesto, entre la cara interna de este trocánter mayor y esta porción del cuello del fémur. Entonces, por la configuración que tiene esta cara interna, recibe la denominación de la fosa o cavidad digital del trocánter mayor. Y en esa fosita, que no tiene las rugosidades así tan pronunciadas de la cara externa, constituye superficie de inserción para quienes 3 músculos jóvenes: obturador interno y externo, y los 2 géminos, igual músculos de la región glútea. ¿Listo? Entonces, hasta ahí solamente la cara externa en su vista anterior y la cara interna de este trocánter mayor. Y aquí está mejor evidenciado y representado esta línea intertrocanteria. Y esta línea intertrocanteria, jóvenes, si bien es cierto que se inicia en esta superficie del trocánter mayor, no termina específicamente en el trocánter menor. La descripción dice termina antes de hacer contacto con el trocánter menor. ¿Y a qué distancia promedio? Dicen 1.5 o 1 centímetro. ¿Listo? Entonces, hasta ahí trocánter menor, pero falta trocánter mayor todavía. Ahí está la cara externa, jóvenes. Esta es la cresta intertrocanteria. Y aquí es donde solamente en esta cara posterior del cuello no es toda la superficie de inserción de la cápsula articular. Aquí estamos viendo la superficie posterior de la cara externa del trocánter mayor, y de eso vamos a hablar a continuación. Y aquí están, jóvenes. Vista anterior y vista posterior. ¿Cómo se llama esto, Camila? La línea escamosa, doctor. La línea. Rugosa. ¿Qué otro nombre tiene? Era línea áspera. Así, feo es, línea áspera. Así se llama. Bien, recapitulando hasta acá, jóvenes. De esto hemos hablado. La cara externa, en su vista anterior, superficie para inserción del glúteo mediano. Lo que falta describir, jóvenes, es la cara interna con mayor precisión, pero ya les dije, ahí se ve mejor la cara interna, jóvenes, y aquí inclusive esta muesca es la cavidad digital del trocánter mayor. Y ahí les dije que se insertan obturador interno y externo y los 2 géminos.
Cara externa, cara interna, borde superior, borde inferior. En la cara anterior ya les dije que es el glúteo menor, y en la posterior, en esta cara, jóvenes, posterior o superficie posterior del trocánter mayor, va a estar inserto el cuadrado crural. En su borde superior, la parte más elevada del trocánter mayor, se inserta el músculo piramidal, igualmente músculo de la primera región. En su borde inferior, parte de inserción del vasto externo. Vasto externo, vuelvo a decir, es parte configurativa del cuádriceps. Y en su borde posterior, que está acá, jóvenes, cuádriceps crural, otro de los músculos conformantes del cuádriceps. Ahora, esos son los detalles del trocánter mayor. En el trocánter menor, elevación poco pronunciada a diferencia del trocánter mayor o troquíter. ¿Qué hace, jóvenes? Tiene un vértice que constituye superficie de inserción del ligamento iliofemoral. Tiene luego en su base una zona estrecha o como sujetándose este trocantín en 3 líneas. Una línea que se va a la cresta o en relación con la tuberosidad mayor y va a formar pues la parte de la línea o la cresta intertrocanteria. Luego ya también fue descrito como parte conformante de la trifurcación de la línea áspera o rugosa, la línea pectínea, y la otra que se dirige hacia el cuello. Entonces, como sujetando, les digo, a esto del trocantín, cresta intertrocanteria, la línea pectínea, y la línea dirigida hacia el cuello del fémur. Ahí la descripción de los detalles anatómicos de la epífisis proximal. Esto es el reborde inferior de la cabeza del fémur. Este es el cuello anatómico y a este nivel el cuello quirúrgico, lo mismo que le he trazado en esta línea roja ahí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo desarrollado de fémur? Profesor, no logré escuchar muy bien en la parte, ya, sería en la parte del trocánter mayor, vista posterior, cuando mencionó acerca de los músculos. ¿Eran esos músculos que están ahí, no? El piramidal y los otros que están ahí abajo, ¿o solamente era el piramidal? No escuché Pero bien. antes, ¿quién habla? Dayana Crispin. Ya, Dayana. ¿Qué les he dicho inicialmente del trocánter mayor, hija? Que tiene caras y tiene bordes, ¿no es cierto? Las caras, les dije cara externa, que les escribí. La cara interna, que se ve mejor acá la excavación. Y después les hablaba de un borde superior, borde inferior, ¿no es cierto? Borde anterior y el borde posterior hacia atrás, este borde. Entonces, esos bordes constituyen superficies de inserción de músculos. El borde superior, ¿quién se inserta ahí? Inserciones del músculo piramidal. Borde inferior, superficie de inserción para tractos del vasto externo. El borde posterior, cuádriceps crural. Y el borde anterior para el glúteo menor. ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Servida, señorita. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, vayamos ahora a la epífisis distal. Esto les hemos comentado. Bifurcación respecto a los epicóndilos lateral y medial. Pero vayamos acá.
es totalmente diferente a la epífisis proximal. Aquí el hueso es como si estuviese aplanado a este nivel. Y un aplanamiento anteroposterior, como si el hueso lo hubiésemos aplastado así. ¿Y eso qué va a determinar? Un ensanchamiento o aumento del diámetro transverso y disminución de su espesor. Y además, ustedes comparen esta imagen de la epífisis distal, que es anterior con esta otra, es como si el hueso estuviese rotado de anterior hacia posterior. ¿Estamos? Y la configuración de así, jóvenes, es por la función que cumple esta superficie articular respecto a los platillos tibiales. Entonces, para hacer la descripción de los detalles anatómicos de esta epífisis distal, esto aparte de ser este aplanamiento antero-posterior, jóvenes, se le compara como si fuese una pirámide que tiene 6 caras. Cara superior, cara inferior, lateral, medial, otra le dicen superficie medial, lateral, cara anterior y obviamente la cara posterior. La cara superior no hay problema, jóvenes, porque es prácticamente continuación con lo que es la diáfisis del hueso. En la cara inferior, aquí están realmente los detalles anatómicos articulares. Y aquí, si ustedes recuerdan la superficie articular ya del húmero, ¿qué es lo que recuerda de húmero en su epífisis distal? Diana Crispin. O simplemente Crispin, como le gusta a ella. ¿Me escuchó, Diana? Sí, doctor. Se refería al húmero, ¿verdad? Sí, pues que recuerda, por eso le digo, porque de acá no lo voy a preguntar que recuerde si recién estamos... O sea, a su parte, digamos, a su parte, a su apófisis proximal, ¿a eso se refiere o a la distal o a todo en general? ¿Qué parte estamos describiendo del Ah, ya, fémur? sí. Ya, Me la parte encanta cuando quieren eludir la respuesta de ustedes, ¿ah? ya, en la parte distal, bueno, en la apófisis distal del húmero, lo que recuerdo es que... No te escucho. ya, ¿me escucha, doctor? Un ratito, por favor. Los fideos me están haciendo música acá. Un ratito, Diana, disculpa. Ya. Ya, Diana, da tu respuesta. A ver, explícanos, convéncenos. Recuérdanos. Ya lo que recuerdo es que en la parte del húmero, en la apófisis distal, en una vista, recuerdo muy bien la vista posterior porque recuerdo que la mencioné mucho, que se diferenciaba con la parte anterior, que era justamente esta fosa olecraniana, ¿no? Que había y que se parece también mucho a esa fosita que estamos viendo, la fosa entre los cóndilos que va a haber justamente ahí, ¿no? Se asemeja un poco comparándolo con el húmero, con este fémur. También habíamos visto la parte de la tróclea para el cúbito. Hasta ahí es suficiente, Dianita, gracias. Sí, jóvenes. Tan igual como hemos hablado de una tróclea humeral con su garganta, la zona más eclipse, igual acá, chicos. Igual.
¿cierto? Cóndilo en el húmero también se llama cóndilo. Cóndilo, epicóndilo medial. Cóndilo, epicóndilo lateral. ¿Listo? Ahora, en la cara inferior, parte de anterior y más posterior de estos tuberosidades, o cóndilos femorales, perdón, está la superficie articular. Y si decimos superficie articular, la primera característica es recubierta de tejido o cartílago hialino. Entonces, estos cóndilos, dice, tiene unas vertientes y forman la garganta en sí de la tróclea. Y en esta garganta de la tróclea femoral, bien lo recordó Dayana, es para la apófisis coronoides del hueso cubital en el caso de articulación del codo. Aquí no, jóvenes. Aquí hay lo que tiene la tibia a este nivel, son unas eminencias intercondilares. Y algunos ustedes le dicen las espinas. Entonces, eso va a ocupar ese espacio aquí, obviamente con su cápsula y recubierta de sinovial. Pero miren, no está totalmente recubierta el cóndilo de cartílago, pero sí en la región posterior de estos cóndilos, la recubierta es mayor. Pero no tiene la continuidad de la tróclea, como que la tróclea terminase a este nivel y después se forma una fosa, la fosa intercondilar. Como recordando lo que también hizo alusión Dayana, la fosa olecraniana, comparativamente estoy hablando. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esto es lo que hay en la cara inferior y parte de la posterior de ambos cóndilos femorales. Pero lo otro que tienen que tener en consideración, de que este cóndilo, lateral o medial, Dayana, Medial. medial, jóvenes, está en posición más declive, más abajo, en comparación que la misma superficie del cóndilo lateral. Y acá lo ven nítidamente, jóvenes. Si ustedes trazan una línea así, este cóndilo lateral está más elevado en comparación con el cóndilo medial. Y esa diferencia de la posición o altura de estos dos cóndilos, jóvenes, va a permitir explicar después por qué la presencia de los discos meniscos en la articulación de la rodilla. ¿Listo? Lo dejamos ahí. Ya lo demás, abundarán ustedes en la lectura y también lo recordaremos nuevamente cuando hablemos de articulación de la rodilla. Entonces, esto es de menor volumen en comparación con el cóndilo lateral. Las dimensiones promedio de toda esta cara anterior o epífisis distal del fémur es de 60 a 65 milímetros de ancho y un espesor solamente de 50 a 55 milímetros. Entonces, descrita así la cara superior y cara inferior. ¿Qué hay en la cara anterior? Por encima de la recubierta o límite o periferia del cartílago hialino existe una fosita, la fosa trócleo-patelar. El nombre de la estructura anatómica y delimitada así ya dice con quién se relaciona esta fosa trócleo-patelar. ¿Con quién, Dayana? A ver si estás lúcida. Después, quien levanta la mano, deme la opción primero a Dayana. ¿Hay respuesta o no, Dayana? Se cansó ella. ¿Quién levantaba la mano? Yo, doctor Camila Castro. Camila, tu respuesta, por favor. Con la patela, doctor. ¿Perdón? Con la patela o rótula.
¿vale? Con la rótula o patela. Y específicamente, jóvenes, la cara posterior de la rótula o patela. Y si va a constituir superficie articular, que es la otra en la conformación de la rodilla, o sea, ya estoy hablando de, me estoy proyectando, superficie articular del fémur, aquí abajo la superficie articular de la tibia, y el tercer o la tercera superficie articular en la conformación de la articulación de la rodilla es la cara posterior de la rótula o patela, que va a estar ubicado más o menos a este nivel proyectivamente. ¿Y qué debe tener esa cara posterior, Camila, la rótula o patela? Para que constituya superficie articular. Camila. Una, Papaya, la respuesta, mujer. una faceta, doctor. Ya, te lo acepto. Faceta, ¿qué más? Mira acá, chica. O miren todos, chicos. ¿Nadie? Con la espina del... Canso. Un cóndilo, doctor. La espina de Crispín, ¿no? Podría ¿Nadie? Qué vergüenza, jóvenes, ¿ah? De verdad. No hay la lógica. Superficie articular tiene que tener recubierta de cartílago. Ahí están viendo ustedes en el esquema la recubierta, diferente al resto de la correlación de hueso. En los platillos tibiales es lo mismo. Y la cara posterior de la rótula o patela igual. Tiene que tener recubierta de cartílago. Y es cierto lo que dice Gamia, tiene que tener una fosa. ¿Estamos? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. pero que no se olviden. Eso en la cara anterior. Y en la cara posterior, jóvenes, lo primero es esto, la fosa intercondilar. No constituye superficie articular. Luego, esto que es fosa poplitea es la delimitación de esta fosa desde el punto de vista óseo. Pero cuando ya vienen los otros o las otras estructuras anatómicas, músculos, etcétera, que hay esto en el muslo y que se van a dirigir a la pierna, obviamente esos van a delimitar mejor. Límite superior e inferior de la fosa poplitea. Hasta acá solamente como estructura ósea. Entonces hay cara superior, cara inferior, anterior y posterior. ¿Qué caras faltan? Lateral y la cara medial. En estas caras laterales, jóvenes de ambos cóndilos, simplemente superficie ósea para qué? Obviamente para la inserción muscular, pero como elemento de medio de unión de la articulación de la rodilla, los ligamentos colaterales, lateral y medial. O peroneo o tibial. Y en la superficie o cara interna de estos cóndilos, jóvenes, acá fundamentalmente que está descubierta de cartílago hialino, constituye superficie de inserción de los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Los estoy llevando así de la manito, pasito a paso, suavecito. En la otra sí vamos a ir un poquito más rápido, o sea, en la siguiente clase, salvo que quieren empezar temprano ustedes. Me estoy refiriendo a la actividad del día lunes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entenderé de que no hay. Descrito así al fémur.
con sus detalles y características de sus diáfisis, igualmente en su epífisis proximal y distal. Ahondemos más esta figura, pero haciendo hincapié en esta región. Si digo esta región, ¿qué vamos a describir a continuación entonces? ¿Quién estaba hablando o tenía intenciones de hablar? Vamos, ¿quién se lanza a la piscina? Nadie. Marina, tú eres la delegada. Sí, doctor. ¿Qué viene? La articulación. Y no lo pueden decir. Articulación coxofemoral. Entonces, cuando se revisa articulaciones jóvenes, siempre quienes constituyen las superficies articulares. Acá están viendo una superficie, que es la cabeza del fémur, cuyo diámetro promedio en el varón es de 25 milímetros y en la mujer de 20. Pero para que se hable de articulación tiene que haber otra superficie. ¿Y cuál es esta otra, jóvenes? El acetábulo. El acetábulo o cavidad cotiloidea. Entonces, cabeza recubierta de cartílago hialino y el volumen más o menos del cartílago hialino es de 2 o 3 milímetros. Siempre hay mayor concentración de cartílago hialino en el centro, como que después se dispersa o disminuye en la periferia de la cabeza. Ya ustedes saben la orientación que tiene la cabeza y esa orientación va en base a la posición que adopta el cuello respecto a la diáfisis femoral. Aquí tienen nuevamente la cabeza, jóvenes, porque lo que no se ve en este esquema en la cabeza, que esto es esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto, hemos dicho? Chicos. La fosita. ¿Qué fosita? Que se insertaba con el ligamento redondo. Esa porción. ¿Quién está hablando? Dayana Crispin. ¿Cómo se llama? Pero tú lo estás diciendo, Dayana, chicos. ¿No sería la fosita del ligamento? Fosita para el ligamento redondo. La fovea capitis es lo mismo. O simplemente la fovea de la cabeza femoral, si no quieren acordarse, pero ya saben que ahí se inserta el ligamento redondo. Y esto ya es parte del ligamento redondo. ¿Listo? Y aquí para que recuerden nuevamente la configuración del cuello, para que recuerden que esto tiene relación con lo que vamos a hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, jóvenes? Me canso. Profesor, la cresta intertrocanteria. Vale, cresta intertrocanteria. ¿Qué alumna habló? Marina Ale. Y aquí está mejor, jóvenes, en el esquema identificado la cara interna del trocánter mayor. Y aquí está representado mejor la superficie de inserción de esos músculos que les dije. Obturador externo, obturador interno, y por ahí va a estar la superficie de los dos géminos. Si recordamos la superficie de esta en la cara anterior, en lugar de esto, ¿qué hay? Chicos. ¿Cómo se llama esta superficie que en la posterior es cresta? En la vista anterior, ¿cómo se llama? Línea intertrocanteria, profesor. Línea intertrocanteria que le tienen acá. ¿Listo, chicos? Y recuerden, miren, esta es una vista posterior y se ve perfectamente bien representados tanto el trocánter mayor y el trocánter menor. Y acá están las tres líneas que les comentaba, que se va al cuello, a la cresta y la línea pectínea. Bien, entonces la otra superficie para la cabeza del fémur está acá, jóvenes.
¿Qué hueso es? Dayana, Es ¿qué el hueso hueso es? coxal, la parte del acetábulo, donde se va a articular ¿Qué hueso es? el coxal, ¿Qué cara el coxal? la cara interna. Cara interna. Muy bien, señorita. Usted tiene metida la cabeza del húmero en la cavidad pélvica. Usted nunca va a La tener embarazo. externa, la externa. Dios mío, es que estoy. No les digo que hablan incoherencias. Lo siento, doctor. Es que no. Tremendo letrazo que lo tienen ahí. Y se los he dicho cuando hemos hecho la descripción de este hueso. Cuando vean ustedes esta superficie que se llama acetábulo o cavidad, sin temor, cara lateral o externa. Se los dije, ¿no, chicos? Respondan, pues, en coro, porque aquel que lo niega, suena. Sí, Se doctor. va al siglo Sí, XXIII. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Pero vamos a dejar de lado todas las demás estructuras, chicos, y nos vamos a centrar acá, que esta es la superficie. Primero, la ubicación. En la cara externa, pero un poco anterior, por la orientación que tiene este hueso. Esto es la cavidad acetabular. Labrado en la cara externa del hueso coxal. Como delimitando este acetábulo, que tiene un diámetro promedio de 35 milímetros. Este rodete óseo, que recibe la denominación del margen acetabular o ceja cotiloidea. Así lo identifican la mayoría de autores. Pero ustedes vean esta ceja, jóvenes, perfectamente identificable en la región del... Bueno, acá está representada en colores para poder hacer la diferenciación, porque recuerden que este es un solo hueso, en la región posterior, antero superior y postero inferior. Pero como que esta ceja y paralelamente la cavidad acetabular es interrumpida a este nivel. Sí, falta hueso, jóvenes. Entonces, a donde se interrumpe, esto lo denominan es el extremo anterior o asta anterior y esta el asta esto inferior. Por dentro, a continuación de esta ceja cotiloidea, viene esta excavación, a la manera de semiluna. Esta es la verdadera superficie articular del acetábulo. Y si es la verdadera superficie, ¿qué debe tener, Dayana? Me canso. Voluntario, voluntaria. Cartílago. Cartílago hialino, profesor. Cartílago hialino, pues jóvenes. Y se los remarco así porque después ustedes están viendo que, como que si esta cavidad articular, ¿no es cierto? La verdadera cavidad, como si estuviese remarcado, entre comillas, a lo que voy a decir, como una ceja interna. Ahí termina, jóvenes, la verdadera superficie articular, como una semiluna, recubierta de cartílago hialino. Y después hay otra menor. Entonces, al grupo anterior le decía como si fuese una maleta con doble fondo o transfondo, sí. Y esto justamente se llama el transfondo acetabular. Esto es a la manera de semiluna, esto es ligeramente cuadrilátero. Este transfondo acetabular no constituye superficie anatómica. Y si no constituye superficie anatómica, Dayana Crispín, ¿tiene cartílago? Y si tiene cartílago, ¿qué tipo de cartílago? Rápido. Diría que no tiene cartílago. No tiene, pues, mujer. Solamente tiene recubierta de periósteo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la gran diferencia del transfondo con la verdadera superficie articular. Ahora, acá hay este espacio de separación.
Yo lo identificaba así inicialmente, pero no se llama así, se llama la escotadura acetabular. Y esta escotadura, jóvenes, es como si, digamos, fuese la unión, embriológicamente hablando, de la porción púbica, de la porción isquiática. Entonces, esta es la más pronunciada, pero existen otras escotaduras, obviamente mucho menores. Entonces, acá va a estar la escotadura iliopúbica y la ilioisquiática, en la unión de esos dos sectores. Pero estas escotaduras ya son rellenadas después de tejido fibroso y tejido óseo, como que desaparecen, pero la que se mantiene es esta. Hasta aquí escotadura. ¿Listo? Ahora, la recubierta de cartílago hialino de esta superficie articular del acetábulo es mayor en la periferia y va disminuyendo hacia la región central, al revés de lo que ocurre con la cabeza del fémur. ¿Listo, jóvenes? ¿Y qué recuerda usted, Dayana, en este mismo sector cuando hemos hablado de articulación escapulohumeral? En lo que estoy remarcando del acetábulo. Que había un rodete. Rodete o labro. Muy bien, Dayana. Se te vino la lucidez nuevamente. Sí, jóvenes. Entonces, otro elemento adicional a acetábulo es el rodete o labro. Y el rodete o labro, jóvenes, o el rodete cotiloideo, que también le llaman así, es esto. Entonces, y tiene la misma configuración que hemos comentado para el rodete de la articulación escapulohumeral, prismático, triangular. Entonces tendrá pues un borde libre, que lo estamos evidenciando acá. Tiene una base que ya es la cara posterior de esta superficie triangular que se llama rodete. Tiene una cara externa y una cara interna. Y obviamente sigue la configuración de la ceja cotiloidea, por tanto, tiene la escotadura de este nivel. Medidas promedio de este rodete de 5 a 6 milímetros de altura. Pero la gran diferencia de este rodete con el de la escápula humeral, era simplemente con la intención de ¿qué? De ampliar la superficie articular. Pero aquí no, jóvenes. Esto muy aparte de ampliar esto en amplitud y profundidad, ¿qué hace? Como que si cuando la cabeza del fémur está en su posición anatómica, lo comprime, lo atrae, como se dice, al acetábulo. Esa es la gran diferencia. O sea, cumple una función de contención de la cabeza del húmero hacia el acetábulo. Ahora, y el desarrollo de este rodete, que si bien es cierto el promedio es de 5 a 6 milímetros de altura, siempre es mayor en la región postero-superior. Y la razón por la cual es mayor es porque aquí hay mayor reforzamiento de los ligamentos auxiliares a la cápsula. Inclusive aquí la cápsula es de mayor pronunciación, mientras que en la zona posterior es menor. Entonces, esa es la razón por la cual acá tiene mayor desarrollo el rodete o fibrocartílago. Entonces, hasta aquí todavía hablamos de escotadura, aún con la presencia del rodete o labro. Pero después, cuando ya viene el tejido adicional a esta articulación, esto ya se cierra a través de un ligamento que se llama el ligamento transverso. Pero este ligamento transverso no lo cierra en el 100% la escotadura, sino que transcurre la manera de puente. Entonces deja internamente un espacio por donde va a estar pues este ligamento que ya lo tiene esquematizado así, que es el ligamento redondo, y además la presencia de arterias. Acá inclusive, aparte de periósteo y tejido adiposo, jóvenes, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Entonces, descrita así las superficies articulares. ¿Qué más se describe en una articulación sinovial? Porque obvio estamos frente a una articulación sinovial. Dayana.
O voluntario o voluntaria, repito, que el tiempo nos está ganando. Lo que falta, pues chicos, ¿qué tiene ¿para qué hemos hecho las primeras clases? Sería la cápsula. Movimientos, ¿Quién está hablando? Erika. ¿Erika? Sí, doctor. Bien, Erika. Sí, jóvenes. Cápsula articular, pues chicos. Si no, ¿quién va a cerrar esta cavidad, pues? Acá está la cápsula, jóvenes, cortado. Y les dije que es prácticamente en toda la región o cara anterior del cuello, en su región anterior, está la cápsula inserta. Ahí está. En la línea intertrochanteriana. Acá está cortadita la cápsula. Entonces revisemos cómo es el comportamiento de la cápsula. Entonces la cápsula, jóvenes, tiene inserciones anteriores, posteriores, superiores e inferiores. ¿Listo? Y siempre respetando este espacio que hay en la región esta de la escotadura acetabular. Ahora, ¿cómo es realmente la conformación de esta cápsula? Dice que tiene fibras circulares que son en la profundidad de la estructura de la cápsula y otros tractos de fibras longitudinales que son más superficiales. Estas circulares profundas, esa va a tener relación después con otro ligamento que vamos a revisar. Ahora, esta cápsula tiene inserciones ¿dónde? En la ceja cotiloidea, en la cara externa del rodete o labro. Entonces, en toda esa superficie, en relación de inserción con el acetábulo y en lo que es el fémur, línea intertrochanteria, la cara superior, la cara inferior del cuello, pero en la región posterior solamente tiene inserciones en los 2/3 de la superficie de esa cara posterior del hueso femoral. Entonces, esas son las inserciones de la cápsula con sus respectivas características y si tiene cápsula y es una articulación sinovial, tiene membrana sinovial. Y la membrana sinovial, jóvenes, es lo que recubre internamente a esta cápsula, tiene las mismas inserciones de inicio y tiene pequeños orificios por donde van a permitir la prolongación de esta serosa para formar algunas bolsas serosas en relación a esta articulación. Y también tiene un comportamiento especial respecto a este ligamento redondo, como que se forma una vaina en el entorno de la estructura de este ligamento redondo. Entonces, hasta ahí la cápsula y la sinovia. Ahora, les dije que la cápsula es prácticamente sólida en su región anterior, pero débil en su región posterior. Significa entonces que tiene que haber elementos adicionales de medios de unión. Y un elemento fundamental medio de unión, unos le dicen ligamento interarticular, es esto, jóvenes, el ligamento redondo. Pero mal llamado ligamento redondo porque realmente tiene la configuración de una cinta. Y si es una cinta, jóvenes, es aplanado. Por tanto, tiene una cara anterior, posterior, borde superior, borde inferior. Pero ya se quedó con el nombre de ligamento redondo. ¿Y cuál es la longitud promedio? Acá está cortadito por si acaso el ligamento. 30, 35 milímetros de longitud. Un ancho de 8 a 10 milímetros cuando está en relación con o insertándose en el fémur. Y cuando va a tener las inserciones de término, su superficie o de mayor volumen de 14 a 16 milímetros. ¿Y qué inserciones tiene? Una ya saben ustedes, en la fovea capitis, pero no lo ocupa todo el diámetro de la fovea capitis, sino parte nada más. Obvio, se desprende de ahí, transcurre por el transfondo acetabular y cuando está en relación con ese transfondo acetabular tiene tractos fibrosos que lo unen o le dan estabilidad a esa superficie y después tiene fascículos terminales de inserción. Tiene 3 fascículos.
Uno que es medial para el ligamento transverso, que les dije que se interpone o cierra parcialmente esta escotadura. Entonces este es el fascículo medial que se dirige a ese ligamento transverso. Luego está un fascículo superior que se dirige al asta anterior de la escotadura acetabular y tiene otro fascículo dirigido hacia al asta posterior de este escotadura acetabular. Pueden haber tractos, dicen algunos, que se va a la superficie del pubis y confundirse inclusive con la membrana obturatriz a este nivel. A este ligamento es como si lo estuviese jalando, disculpen la expresión, hacia la misma cavidad acetabular. Esa es la función principal, pero es un ligamento bien sólido. En el niño puede soportar 7, 8 kilogramos, en el adulto puede soportar de 30 a 45 kilos y en el adulto mayor o no en la etapa senil joven, que es diferente, 60, 70 kilogramos. ¿Puede romperse? Sí puede romperse, jóvenes. Eso es lo normal, lo usual, lo frecuente, pero puede haber personas que no tengan este ligamento redondo o que este ligamento redondo sea débil. Entonces, ahí tienen nuevamente el ligamento redondo, jóvenes, con las inserciones que les he comentado, su fascículo medial, superior e inferior. Ahora, aquí tienen ustedes alguna de las funciones que permite este ligamento redondo, aparte que ya lo he ido comentando yo, que ya lo revisan con calma ustedes. Ahora, ¿tiene algunos otros elementos de refuerzo de la cápsula articular? Sí, jóvenes. Y tiene 3 ligamentos. Uno que es el ligamento iliofemoral, el otro es el pubofemoral, y después hay otro que es el ligamento posterior, que luego se lo comentamos. Estos dos que están en el esquema lo vamos a describir. El iliofemoral también se llama el ligamento de Verdin o ligamento en Y por la configuración de sus fascículos. Entonces, y estos dos fascículos tienen las siguientes características. Este que es superior también se llama el ilio pretrocánter mayor. De disposición menos vertical que el otro, algunos lo describen como fibras de disposición horizontal. El espesor es de 8 a 10 milímetros, es más corto que el otro fascículo, pero sí es resistente. Se inserta ¿dónde? En la espina ilíaca anterosuperior, específicamente en su base de esta espina, y sus fascículos terminan hay un tubérculo que hay a este nivel del trocánter mayor, y que es las superficies de inserción de este fascículo se confunden un tanto con las inserciones del tendón del músculo glúteo menor. Ahora, este fascículo que hace como que limita el movimiento de aducción y rotación del muslo o del miembro inferior hacia afuera. Y el otro fascículo que es más oblicuo es el que se dirige sus fascículos ¿hacia dónde? A la parte terminal de la línea intertrocanteria y a la porción inicial del trocánter mayor. Y entre ambos se dice que hay como una especie de espacio a ese nivel y para el transcurrir de bolsas sedosas. Pero es un espacio, pero realmente hay fascículos, pero muy débiles. Entonces, miren, las inserciones terminales es prácticamente en toda la superficie de la línea pectínea. El volumen de esto es solamente de 5 milímetros, pero igual es sólido, que coadyuva al otro fascículo del conformante iliofemoral. El otro fascículo, jóvenes, o el otro ligamento, perdón, es el pubofemoral. Pubo de pubis femoral porque se va a una superficie del fémur. ¿Dónde se inicia? Aquí este ligamento pubofemoral tiene varias inserciones de inicio.
en la eminencia iliopectínea, en la cresta pectínea, en la rama horizontal del pubis, como lo están ustedes viendo ahí, y en parte también inclusive en la membrana que recubre el agujero obturador. Y de ahí sus fibras se dirigen de medial a lateral y termina ¿dónde? En una fosita que hay por delante del trocánter menor. Y obviamente también para reforzar la superficie anterior de la cápsula articular. ¿Qué hace este ligamento pubofemoral? Esto participa en la distensión limitando la abducción del muslo en relación a la pelvis. Y el otro ligamento de refuerzo está en la zona posterior, que es el isquiofemoral. Isquiofemoral. Este ligamento tiene inserciones en el canal subcotiloideo más en la ceja cotiloidea de esta porción del acetábulo, y después sus fibras se dirigen de posterior a anterior, como abrazando a la región posterior del cuello del húmero, y sus fibras, las más superiores, van a terminar en la superficie anterior del trocánter mayor, y después tiene otras fibras más inferiores que tienen la misma zona de inicio, pero que abrazan totalmente al cuello más distante, al trocánter mayor, y se dice que estas fibras, que son las más profundas y que están prácticamente en íntima relación con las fibras circulares profundas que tiene la cápsula articular, entonces como que se confundiesen y terminasen ahí en esas fibras constitutivas de la cápsula. Por eso es que recibe la denominación del ligamento o esta porción isquiocapsular. Entonces ahí tienen los tres ligamentos de refuerzo jóvenes, 2 anteriores, 2 posteriores. Ahí está el resumen en la vista anterior y en la vista posterior, lo que acabamos de comentar. Aquí tienen el resumen de lo que es las funciones de estos últimos ligamentos que hemos comentado en la región anterior y posterior, en relación a la tensión, distensión que tienen estos ligamentos en base a la rotación interna o externa del muslo. Igual acá, jóvenes, qué ligamentos participan en la abducción o limitando la abducción. ¿Tiene irrigación esta articulación? Sí, jóvenes, tiene irrigación, y la irrigación son provenientes de las arterias femorales circunflejas y que fundamentalmente llegan a la cabeza del húmero, obvio, transponiendo el agujero, esto que tiene el acetábulo en esa región inferior. Aquí están los diferentes movimientos, bien de flexión o extensión, que se producen producto de esta articulación que acabamos de revisar, coxofemoral. Y acuérdense ustedes que la descripción inicial que hicimos de esta articulación en cuanto a movimientos fue los movimientos de circunducción, participando los 3 ejes de movimiento. Aquí tienen ustedes algunas de las relaciones anatómicas que tiene esta articulación en su región anterior, posterior, con estructuras vasculares y estructuras nerviosas, bien de entrada o de salida por las diferentes superficies en el entorno de esta articulación. Y para terminar, jóvenes, esta epífisis son zonas donde se pueden producir fracturas. Y aquí tienen los tipos de fracturas que se pueden producir en esta epífisis proximal, donde está la superficie articular de la cabeza del fémur. Una fractura de tipo subcapital, capital significa cabeza, o sea, la fractura está pegada a la cabeza. Una fractura transcervical, cervicales de cuello, rompiendo prácticamente en la zona media a la estructura del cuello del fémur. Y basis cervicales, jóvenes, prácticamente es en el extremo lateral o externo del cuello del fémur. Hasta ahí, jóvenes, el tema de hoy,
Y para ustedes ha sido prácticamente como un doble repaso de esto de esta parte del miembro inferior, porque estoy recordando que en la clase anterior les hablé de fémur. ¿Sí o no, Dayana? No, sí o sí, Dayana. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Le escucho. Profesor, Ale Sánchez. profesor, no sería una pregunta, más bien quería decirle que no se olvide de subir las grabaciones de las clases, porque ahorita en el aula virtual la última que sale es la de cráneo en conjunto. Claro. Por favor. Claro, si ustedes no tienen el material, no estudien. Esto, muchachos. Fecha todavía no. Se esboza una fecha, pero todavía fecha concreta no hay, jóvenes. Así que no. Ustedes no estudien en relación a la fecha, estudien continuamente. Esa es la forma correcta de estudiar de los estudiantes de medicina.